Hola, ¿qué tal? No, yo empiezo. Quería- Está en práctica. Bueno, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast de Iglesia Hogar. Va a ser una serie que vamos a estar realizando y el tema es Iglesia Hogar. Mi nombre es Carlos Balinotti, soy pastor de la comunidad cristiana de Asunción y hoy estoy súper bien acompañado, obviamente, de la señora. Lili Balinotti, gracias. Y bueno, hoy estamos en nuestro hogar porque queremos tratar estos temas sobre el hogar. Sí, realmente el hogar del creyente fue siempre la clave usada por el Espíritu Santo para esparcir el Evangelio, enseñar la palabra de Dios, orar por las necesidades, cambiar vidas, cuidar de la calidad de vida del convertido a través del discipulado. Bueno, quiero explicar un poco el contexto del 2020-2021. Pues tal vez este podcast se vea en el 2050 y no entiendan de lo que estamos hablando. En estos años son 2 años históricos, ¿verdad? 2020, 2021. No nos hubiésemos imaginado, en el 2019 no nos hubiésemos imaginado por lo que íbamos a estar pasando, ¿verdad? Estamos en un contexto de pandemia mundial. No nos ocurre solo a nosotros acá en Asunción, no en Paraguay, sino que es en todo el mundo. En el 2019 no nos hubiéramos imaginado esto, ¿verdad? ¿Qué decir? Jamás, jamás, realmente nunca hubiésemos pensado como individuo, como persona, un joven, una madre, un adolescente que va al colegio, un niño que está todo el día encerrado por el contexto de la pandemia, jamás hubiese imaginado estar viviendo estas situaciones. Sí, cambió todo, cambió todo. Los planes que teníamos para el 2019, cambió todo. ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos a la pandemia por el coronavirus. Hace 1 año y medio ya estamos encerrados en nuestros hogares. Esta pandemia nos obligó a cerrar las iglesias, cultos grandes, multitudinarios, retiros, encuentros, cosas preciosas que teníamos organizadas, que estamos acostumbrados a hacer. Sí. Nosotros que estuvimos con los jóvenes tanto tiempo, actividades, salidas y cosas así, esta pandemia nos obligó a suspender todo eso y a repensar todo otra vez, ¿Qué ¿verdad? fecha estamos hoy? Hoy estamos en julio del 2021. Esto viene desde marzo del 2020, así que hace ya 1 año, 4 meses, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿a qué nos llevó esto? Esto nos llevó a no mirar hacia afuera, sino mirar hacia adentro. Esto nos llevó a encerrarnos literalmente en nuestros hogares. Hemos tenido meses de no salir, la mayoría de la gente no salir, estar en sus hogares y en cierta medida a redescubrir la familia, ¿verdad? A redescubrir la familia. Por eso esta serie de Iglesia Hogar creemos que es tan pertinente y tan importante, a redescubrir lo que es la familia, a redescubrir los principios bíblicos, redescubrirnos a nosotros mismos, estar otra vez juntos mucho tiempo, leer juntos la palabra, traer la presencia de Dios en nuestros hogares. Eso también nos llevó a ver otra vez las grandes diferencias que muchas veces tenemos y nos llevó un poco a buscar al Señor, a hablar entre nosotros y todo eso, ¿verdad? Sí. Entonces, como recién dijiste, Lili, el hogar del creyente siempre fue la clave para llevar adelante la iglesia y todas estas actividades tal vez que teníamos afuera nos hacía un poco olvidar de nuestro hogar, ¿verdad? Sí. Entonces ahora vamos a discutir un poco. Estuvimos hablando si la serie iba a ser Iglesia Hogar o Hogar Iglesia. ¿Qué decís? Y bueno, los dos nombres son bastante interesantes, papi. ¿Te puedo decir papi? Como estamos en la casa y nosotros, yo te digo papi en la casa. Y cuando salimos afuera también te digo papi. Realmente yo creo que es iglesia hogar. Me gusta más iglesia hogar
porque en primer lugar es la primera palabra iglesia, porque es traer la presencia de Dios al hogar. Entonces me gusta iglesia-hogar y no hogar-iglesia. Entonces es la iglesia dentro del hogar, la presencia de Dios dentro de la casa. Sí, realmente queda bien iglesia-hogar. Al mirar un poco en la palabra, obviamente en el tiempo de Jesús, la iglesia se constituyó en los hogares. Dice que los discípulos se reunían en el templo y por las casas. Vemos en la palabra, en el Evangelio y más allá del Evangelio, vemos en Hechos como la casa era central. La gente se reunía en la casa. Jesús entraba en las casas. Todos hacían las O sea, era extraordinario y cómo a partir de la casa Sí. se expandía el Evangelio, La ¿verdad? iglesia del Nuevo Testamento era la iglesia Era en la casa. la Obviamente, presencia de Dios en la casa. claro, obviamente era otra sociedad, obviamente era otro contexto también en el sentido que no había grandes salones, no había multitudes gigantescas, no había sistemas de audio. No había medio de transporte. No, la gente no se iba de una ciudad a otra muy así, las ciudades eran más pequeñas, pero de todos modos vemos la importancia del hogar, de la casa en la palabra, ¿verdad? Ahora queremos mirar un poco que esta serie de podcasts va a tener 5 episodios. Este es el episodio 1 que es la intro. El episodio 2 van a ser los componentes del hogar y estaba pensando recién, más que componentes sería los integrantes del hogar, ¿verdad? Los integrantes del hogar porque un hogar tiene integrantes, papá, mamá, hijos, abuelos, tíos y cada integrante tiene su rol, tiene su parte, Sí. ¿verdad? El tercer episodio. El tercer episodio va a ser las barreras en el hogar. Tal vez en eso estaríamos hablando de las situaciones difíciles dentro de un hogar, los límites que hay en un hogar. Por ejemplo, la falta de perdón podría ser una barrera, las constantes desuniones, discusiones, tal vez también podría ser las barreras, el hacer comparaciones entre un hijo y otro, también podría ser algunas barreras, una situación del pasado no resuelta, todo lo que tenga que ver con un límite en el hogar. Eso vamos a desarrollarlo en el episodio 3, ¿verdad? Episodio 3. Sí, el episodio 4 vamos a ver las oportunidades en el hogar, ¿verdad? Cada hogar tiene una oportunidad, ¿verdad? Las relaciones son muy profundas, las relaciones son muy importantes. Sí. Yo, papá, lanzo a mis hijos, la mamá Sí. alimenta, o sea, hay oportunidades maravillosas en los hogares, ¿verdad? Por Y eso es eso es, tan importante, sí, ¿verdad? fundamental es puntualizar, resaltar la oportunidad en el hogar, Claro, porque a partir de ahí, de un ambiente positivo, de algo bueno, de algo que suma el hijo, los hijos, el esposo, esposa y todos los habitantes de la familia pueden salir a enfrentar el mundo sabiendo que en su propia casa tienen oportunidades de mejorar y de crecer, tanto como así es. persona como para el bien de la sociedad. Así. Y bueno, y el quinto episodio va a ser la misión de la familia, ¿verdad? La misión, ¿verdad? Evidentemente Dios nos constituyó en familia. Lo primero que constituyó Dios fue Adán, Eva. Ellos tuvieron hijos, les dio una misión, les dio una meta, les dijo qué deben hacer, les bendijo y les dio una misión, ¿verdad? La O sea, misión sería estamos para algo, ¿verdad? sería un para qué. El para qué, ni más ni menos. ¿Para O sea, qué? para qué estamos, ¿Para qué ¿verdad? ¿Para estamos? qué estamos, ¿Para qué ¿verdad? está la ¿Para qué familia? está constituida? O sea, entonces es la misión. Esos son los 5 componentes. Algo que quiero mencionar un poco, estaba hablando entre los hermanos, entre los amigos. Eh, eh, Extraordinarios son los testimonios que hay con relación a este parate mundial, en el Sí, sentido de sí. las familias se volvieron a relacionar, volvieron a estar juntas. A comer todos Eh, juntos, Sí, a hablar, a a jugar. tener el altar de oración. Estuve hablando con algunos y realmente los testimonios son abrumadores. Me estaban diciendo algunos padres,
yo traje, dice, traje las dificultades que tengo en el trabajo, traje las pruebas, oramos todos juntos y mis hijos cambiaron un poco esa actitud de papá, dame, papá, o sea, y cambiaron por un Dios es nuestro proveedor, oramos para que Dios nos provea y nos dé esto. O sea que los testimonios del Las vivencias. de las vivencias familiares Qué hermoso. son extraordinarios, ¿verdad? Hermoso. Y esos testimonios van a seguir creciendo y con esto, en estas series vamos a ir un poco mencionando los testimonios de los hermanos, nuestros propios testimonios también de constituir nuestro hogar como una iglesia hogar, ¿verdad? Es muy importante eso. Ahora queremos pasar un poco a algo muy interesante. Sí, este es un artículo que se publicó la Iglesia Católica en noviembre del 2011, que fue en la preparación que ellos le llaman Navidad en Familia. Dice, la familia, iglesia doméstica, es una comunidad de fe, esperanza y amor. Es una comunidad donde se comparte, se ama, se trabaja, se crea esperanza, se vive la fe. La familia comparte con Dios, creador de todo. Y también de esa forma uno va educando a los hijos. Jesús optó por vivir en medio de nosotros en familia. Allí se crió y aprendió los valores humanos y cristianos. La familia es la iglesia doméstica, formada por padres, hijos, abuelos, primos, tíos. En la familia se vive la comunión de las personas, al igual que nuestro Dios Trino, que vive en amor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Porque por encima de todo de eso, en la familia se sabe perdonar, se sabe entregarse a uno mismo, se comparten las penas, las enfermedades, carencias, dificultades, pero también se comparten las alegrías, la salud, los cumpleaños, el trabajo, el dinero ganado, gastado, ¿verdad? Se comparte el sustento de lo que uno tiene, los juegos, vivienda, vacaciones. Todo se comparte en familia, se comprenden las dificultades, las limitaciones que tenemos cada uno, los esfuerzos que cada uno hacemos, nos valoramos unos a otros, se convive dialogando, es lo que debe ser, ¿verdad? Participando también en las reuniones los domingos, comidas, saliendo juntos. Realmente es hermosa la vida en familia. Bueno, este es un artículo que lo publicó la Iglesia Católica y me pareció extraordinario el artículo. Fue en el 2011, obviamente 10 años antes de la pandemia, y ellos no se imaginaban que iba a venir esto. Pero me pareció tan importante agregar un poco a este podcast. Ellos mencionan la iglesia doméstica, ¿verdad? Porque ellos tienen el concepto de que Cristo vive y que todos somos cristianos y que dentro de ese contexto de todos recibir a Cristo, tenemos que todos juntos salir adelante y ayudarnos. Entonces ellos le llaman la iglesia doméstica, o sea, extraordinario, ¿verdad? Entonces dice, sigo leyendo el artículo, por favor no se aburran, no duerman de nosotros, sigan ahí, ya termina el artículo. Dice, llamamos a la familia iglesia doméstica porque al igual que Jesús tiene la misión de llevar la buena nueva, en primer lugar a sus hijos, a sus miembros, luego a los que están en su entorno, inclusive ir más allá. Por eso la familia cristiana también es misionera, porque siente el deseo de transmitir el amor de Dios a otras personas. Es inquieta, es dinámica cuando el Espíritu de Dios vive en la familia, porque le anima a impulsar, e impulsa a preocuparse por las demás familias, no se queda ni se encierra en sí misma, es testimonio de vida con palabra y ejemplo. Es tan importante este concepto de enfocarnos en nuestra familia. Algo que tenemos nosotros los evangélicos tenemos que reconocer un poco es que estamos tan inmersos en la vorágine de las actividades de iglesia que no nos enfocamos
en muchas veces en nuestra familia, ni mucho menos en esa familia general que este artículo lo llama, nos llama a nosotros como núcleo familiar, la familia misionera que va a los tíos, a los abuelos, a los primos, para llevar un poco las buenas nuevas, ¿verdad? Así mismo. Sigamos leyendo el Sí, artículo. también acá sigue el artículo, dice familia, sé lo que eres. Sé de ser, no de saber. Familia, sé lo que eres. Esto dijo Juan Pablo II. Entonces, ¿qué es lo que es la familia? Es una comunidad de Sí, vida te interrumpo, y amor. te interrumpo, Lili. O sea, Sí, quiero nomás insistir en esto que dijo Juan Pablo II, es tan importante, ¿verdad? Es una frase corta y tiene un juego de palabras un poco ahí que parece, pues no podemos no entender de una, ¿verdad? Dice, familia, sé lo que eres, ¿verdad? Sé lo que eres, ¿verdad? Somos algo y lo que nos desafía, ¿no? El Papa Juan Pablo II es hacer lo que sos. lo que somos Sí, tenés que ser auténtico, tenés Sí. que ser lo que sos. Muy interesante su frase. Así Perdón. mismo, sí, así mismo. ¿Y qué somos entonces? Somos una comunidad de vida y amor. Somos una escuela de comunión. Somos una iglesia doméstica. La familia recibe la misión de guardar, de revelar, de comunicar el amor de Dios. Ser un reflejo vivo del amor realmente de Dios hacia todos, hacia la humanidad, hacia todo lo que nos rodea. Realmente, es una comunidad de vida donde se puede vivir completamente la evangelización de la palabra de Dios. La familia tiene que ser lo que es. Familia, sé lo que realmente eres. Un lugar de refugio, de fortaleza, de alimento, de sustento, tanto físico como emocional y por supuesto espiritual. Sí, me parece extraordinario, vamos a ir pasando, me parece extraordinario el concepto que tiene este artículo y es en lo que queremos un poco enfatizar, ¿verdad? Ellos lo llaman la iglesia doméstica, está bien, nosotros lo decimos iglesia hogar. ¿Qué es el concepto? El concepto es si somos todos hijos de Dios, ¿verdad? Si somos hijos de Dios, si recibimos a Jesús como nuestro Salvador, en el primer lugar en donde se tiene que notar es en la casa. Así mismo. ¿Verdad? Es en la casa. Muchas veces se nos ve afuera, se nos ve haciendo cosas, se nos ve sirviendo, pero en la casa escasea eso, ¿verdad? Entonces vivimos, me preocupa esa dualidad, ¿verdad? Esa dualidad de vida en donde afuera tenemos un tipo de actitud, un tipo de vida y dentro de nuestra casa eso no se refleja, ¿verdad? Sí. Entonces, O sea, eso, en la casa es que en tiene la que casa, ser. claro, Vivir en la casa. Sí. vivir nuestro cristianismo real. Así mismo. El amor, el servicio, la Sí. comprensión. El perdón, El perdón. la comprensión. La Sí, eso, tolerancia, la tolerancia en la casa. La paciencia. En la casa En la casa. debo vivir eso para luego hablarlo. Claro, eso es muy importante, ¿verdad? Ellos decían la iglesia doméstica, nosotros lo decimos la hogar, iglesia hogar, Sí. ¿verdad? Pero lo fundamental es la casa, es Sí. iniciar en la casa, es cada uno toma su papel, por eso en la segunda serie, en el segundo episodio realmente, perdón, vamos a hablar un poco de los componentes, los integrantes de esta iglesia hogar, ¿verdad? Así mismo. Que es fundamental. ¿Cuál sería entonces el propósito final de la redención, papi? Sí, ¿Cuál sería el propósito, sí, final? obviamente, hablamos de, la Biblia dice multitud, ¿verdad? Sí. Multitud. Hay un versículo en Apocalipsis 7, 9 al 10 que dice, después de esto miré, dice el apóstol Juan, he aquí una gran multitud, de la cual nadie podía contar, o sea, muchísima gente. O sea, muchas familias. Sí, el propósito final de la redención es que toda la humanidad sea redimida, ¿verdad? Muchas Entonces, familias, iglesias. muchas familias, Iglesias, mucha gente, una multitud, dice el apóstol, dice, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono en presencia del Cordero, ¿verdad? O sea, mucha gente, mucha. Pero eso ¿Cómo comenzó? Claro, esa multitud, ¿verdad? Comenzó de a uno. Comenzó de cada hogar, ¿verdad? Esa multitud, ¿cómo empezó Jesús esa multitud, ¿verdad? Sí. Hay un versículo muy importante ahí, ¿verdad? Que Comenzó dice, de a uno.
¿verdad? Comenzó da Sí, uno, acá. comenzó da uno, yo, mi esposo, mis hijos. Cuando Jesús le dijo dice que Jesús vio pasar, al pasar, dice, le dio uno que se llamaba Mateo, hijo de Alfeo, que estaba sentado en la mesa de los tributos públicos. ¿Y qué le dice Jesús a Mateo? Sígueme. Entonces con esa, vos hiciste una Sí, sí. prédica, hermosa prédica, sígueme. Entonces con esa palabra, sígueme, comenzó el Pero ministerio y empezó, comenzó la iglesia hogar. empezó uno a uno, Sí, empezó de a uno a uno. uno. Pero ¿Y interesante, qué hizo Mateo? no, Se levantó y le siguió, y no, le pero siguió. importante, otro versículo también dice que le llamó a Andrés, ¿verdad? Le llamó a Sí, Andrés, y Andrés se fue y le llamó a Pedro, ¿verdad? a su hermano. A su hermano, ¿verdad? Sí. Pedro, pero hermano Andrés. Sí, bueno, le llamó a Pedro, ¿verdad? O sea, A Pedro. hermanos, ¿verdad? Le llamó a su hermano. Entonces, A sus familiares, a sus claro, primos, claro, a su contacto más esta cercano. gran multitud que habla Apocalipsis, Sí. empezó de a uno, empezó por las familias se fueron, ¿cómo te voy a decir? Se fueron agrandando, fueron Sí. siendo testimonio, pero empezó en el hogar, ¿verdad? Y hay que volver al hogar, ¿verdad? Hay que volver a traer la presencia de Dios en cada hogar, ¿verdad? Entonces, iglesia hogar, ¿por qué pensamos en grupos en casa? ¿Por Sí, qué porque ese fue pensamos? el exitoso método practicado por la iglesia primitiva para evangelizar y formar discípulos. O sea, Sí. funcionó allá hace miles de años, funcionó después y va a seguir funcionando. Una iglesia sana y balanceada necesita poner énfasis entonces en toda la gran comisión. Sí, ¿Y y cuál es toda es la gran evangelizar y comisión? discipular, que empieza en el hogar, ¿verdad? Que empieza en el hogar. Para Pa- poder cumplir, Sí, ¿sí? para poder cumplir la gran comisión en un mundo que crece por multiplicación, necesitamos un método de evangelismo y discipulado que siga también la multiplicación, ¿verdad? Sí. Que siga realmente la multiplicación, ¿verdad? Los primeros cristianos discipulaban a cada nuevo convertido y lo invitaban a sus casas, siendo supervisado por los apóstoles y discípulos. Sí, entonces la iglesia se hacía, hay otros ejemplos también maravillosos. A mí me impacta el ejemplo de Cornelio, por ejemplo, ¿verdad? Cornelio no era judío, Cornelio era un romano, era un centurión, pero dice la palabra en Hechos 10 que él era un hombre piadoso, él hacía tres cosas, dice, él oraba, dice él y toda su familia. Muy interesante, dice, con toda su casa él Sí, oraba. sin ser Él, judío. claro, él oraba, él daba, él ayunaba. Y bueno, llamó la atención del cielo, evidentemente, vemos en el relato cómo un ángel se le aparece y le dice, llama a una persona que se llama Pedro, que está en tal parte, le aparece otro ángel a Pedro, le dice, anda junto a Cornelio. Y cuando Pedro se va junto a Cornelio, ¿dónde se va? Se va a la casa de Cornelio. Obvio, se va a la casa de Cornelio y dice ahí que en Hechos 10:24 que Cornelio le tenía reunida a toda la gente, a todos sus familiares y a sus más íntimos en su casa. Y en ese lugar cae el Espíritu Santo y el primer lugar fuera de los judíos en donde el Espíritu Santo cae y Pedro se queda atónito, ¿verdad? Se queda, Dios mío, había sido que el Evangelio también es para los no judíos. ¿Y dónde? En un hogar, ¿verdad? Sí. Sí, y bueno, termino con un ejemplo más, eh, de un hogar, ¿verdad? Ya han pasado los minutos y como intro está demasiado bien, ¿verdad? Supongo, ¿verdad? Hay un ejemplo más, el de Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo, por favor, Zaqueo era una persona odiadísima. Zaqueo era jefe de los publicanos. O sea que si los judíos le odiaban al publicano, al jefe lo odiaban el triple, ¿verdad? Y Zaqueo quiso ver a Jesús. Jesús pasaba por Jericó, Zaqueo estaba ahí, él era pequeño, dice, entonces tuvo que subirse a un árbol, verle a Jesús.
Jesús le mira a Zaqueo y le dice, atendé lo que le dice Jesús a Zaqueo. ¿Qué le dice? ¿Te acuerdas, pa? Le dice, Zaqueo, bájate inmediatamente. Hoy es necesario que yo entre y me quede en tu casa. O sea, en la casa. Sí. Entonces, cuando Jesús entra en la casa de Zaqueo, obviamente estaban sus familiares, estaban todos ahí. Y en medio de la conversación, en medio de la presencia de Dios. Por eso es lo que es importante traer la presencia de Dios, ¿verdad? En medio de la presencia de Dios, Zaqueo hace una declaración extraordinaria, ¿verdad? Dice, se levanta Zaqueo, el Espíritu Santo le conmueve y por eso traer la presencia de Dios en nuestras casas es tan importante, las iglesias, hogares son tan importantes. Zaqueo dice, la mitad de mis bienes le doy a los pobres y a quien le robé le devuelvo cuadruplicado. O sea que fue confrontado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y bueno, eso es Iglesia Hogar. Eso es lo que queremos ir compartiendo con ustedes. Eso es lo que nos deja esta pandemia, que todos creen que el diablo quiere destruir la iglesia, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que nos vemos en el episodio número 2, los integrantes de la iglesia.